Hoy voy a comentar el examen que han puesto en la prueba de acceso a la universidad de la asignatura de Química en la Comunidad Valenciana en el año 2022, en concreto la convocatoria de junio de 2022. Voy a ir analizando pregunta a pregunta para ver si eran fáciles, difíciles, imposibles, raras o la típica. Voy a ir una por una, son muchas preguntas. Como sabéis, debido a la pandemia de la COVID-19, en este tipo de exámenes nos van a permitir escoger de los 4 problemas, 2 de ellos. Y de las 6 cuestiones vamos a tener que elegir 3. Por supuesto, en función de lo que ya os hayáis preparado, pues elegiréis unas otras. Mi recomendación, preparadlo todo a ser posible, ya que eso os va a permitir elegir las cuestiones y los problemas más sencillos. Si no, estaréis abocados a elegir lo que os hayáis preparado solamente y os podéis encontrar con una desagradable sorpresa. Vamos a ir ejercicio a ejercicio. Voy a tratar de ir un poquito rápido, ya que son muchas preguntas y si no el vídeo se me alarga en exceso. Ya he hecho los vídeos de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y el de matemáticas de la opción científico-técnica y la verdad que se me han hecho más largos de lo que yo esperaba. Así que espero aquí no ser tan pesado y no enrollarme tanto. Aunque claro, hay que dar toda la información, aunque tardemos un poquito de tiempo. Vamos allá. La cuestión 1 es esa que tenéis en pantalla. Trata de la configuración electrónica, las propiedades atómicas y periódicas. Nos dicen que tenemos 4 elementos, A, B, C y D, cuyos números atómicos son 16, 17, 18 y 19, todos seguidos. Responda razonadamente a una serie de cuestiones. En la primera nos piden la configuración electrónica en estado fundamental de cada uno de los elementos propuestos. Además debemos indicar grupo y periodo de la tabla periódica al cual pertenece cada uno. Apartado B. Ordene los elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Apartado C. Indique el ion más estable que podría formarse a partir de cada uno de los 4 elementos propuestos y escriba su configuración electrónica. Apartado D. Deduzca la fórmula molecular del compuesto que se formaría entre los elementos A y B aplicando la regla del octeto y discuta el tipo de enlace que les une. Bueno, antes de comenzar la valoración, ya os habéis dado cuenta de que este ejercicio ha salido muchas veces, preguntado tal cual. No sé si los 4 mismos apartados, pero si cogéis los últimos exámenes de la PAU, de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Química, seguro que todas estas preguntas ya han salido. De manera que el ejercicio a priori es de aquellos que no es muy difícil y es de los que creo que vale la pena elegir. En este caso, yo esta cuestión sí la recomiendo. Vamos a valorar. Como siempre, valoramos 4 aspectos del ejercicio. Dificultad del concepto teórico, dificultad en el desarrollo, principios o leyes que intervienen y la originalidad. Bueno, la dificultad del concepto teórico he puesto que es fácil, ya que los conceptos teóricos son muy sencillos. Conceptos como configuración electrónica o energía de ionización son conceptos muy básicos y creo que este ejercicio no tiene mayor dificultad. La dificultad en el desarrollo también he puesto que es fácil. Los conceptos son básicos y desarrollar estos conceptos en el examen aplicados a la pregunta me parece también algo bastante sencillo. Ahí tenéis los principios o leyes que intervienen, que ya nos las dicen en el propio examen. Configuración electrónica, energía de ionización, ion más estable, tipos de enlace. La originalidad, pues ya os imaginaréis que voy a poner que es muy baja. Quizá debería haber puesto hasta nula. No tiene prácticamente ninguna originalidad. La vamos a dejar en baja porque como preguntan tantas cositas, seguro que alguna es un poquito más original. Pero vamos, una cuestión recomendable totalmente para hacer en el examen. Eso sí, consejito, estudiad bien este tema para que la justificación del apartado B sea la que da un químico y no un niño pequeño. Por favor, eso de decir que está más arriba y más hacia la derecha, a mí no me gusta un pelo. Hay que justificar con conceptos físicos y químicos correctamente esta cuestión. Y ahora vamos con la segunda. La cuestión 2 es una clásica también que trata de estructura molecular, estructuras electrónicas de Lewis. Bueno, tenemos 3 apartados. En el apartado A nos piden las estructuras electrónicas de unas moléculas bastante sencillas y muy famosas. El apartado B nos pide que razonemos la geometría
y que indiquemos no el ángulo, sino que ordenemos el valor del ángulo de las moléculas. Y luego el apartado C, la polaridad de las moléculas. Nos dan además las electronegatividades según la escala de Pauli. Bueno, como veis, el ejercicio es más típico imposible, ¿vale? Así que vamos a valorarlo. Concepto teórico fácil. Realmente nos han puesto unas moléculas muy sencillas y no nos han complicado la vida. La dificultad en el desarrollo, por lo tanto, es fácil. Cualquier persona que haya hecho los exámenes de los 4 o 5 años anteriores, esta pregunta la va a resolver muy fácilmente. De hecho, últimamente estaban preguntando hibridación de los átomos centrales y ahora no lo han hecho. No sé por qué. Porque, vamos a ver, si está en el temario, hay que preguntarlo. Y si no, ¿para qué lo ponemos en el temario? O sea, entendedme, yo creo que aquí se podía preguntar algo de hibridación claramente y fácilmente. Podíamos habernos preguntado cuál es la hibridación de cada uno de estos átomos de carbono que hay en cada molécula. En fin, para aquellos que preparáis estos exámenes, una aportación. Yo sé que los alumnos me vais a odiar porque no os gusta nada la hibridación, pero es que es un concepto fundamental en química, es un concepto importante. En cuanto a la polaridad, pues bueno, lo de siempre se pregunta lo mismo, así que me parece que esa dificultad en el desarrollo en este caso es fácil y podían haber hecho el ejercicio un poco más complicado. Los principios o leyes que intervienen ya nos la dicen en el propio título de la cuestión, en el examen. Estructura de Lewis, geometría molecular y polaridad. La originalidad, de nuevo, le vamos a poner baja por no poner nula. Más bien porque nos piden que ordenemos el valor de los ángulos. Pero bueno, simplemente por eso, ¿eh? Vamos con la cuestión 3. En este caso es un desplazamiento del equilibrio químico. Este ejercicio ya me parece más complicado que los dos anteriores, ¿sí? Vais a ver por qué. Para el siguiente sistema en equilibrio en fase gaseosa, responda a las siguientes cuestiones. Apartado A. Si se extrae del reactor parte del cloro, la relación NOCl-NO aumenta, disminuye o permanece constante. Bueno, esta parte, aunque se puede intentar aplicar el principio de Le Chatelier, ya que solo retiramos cloro y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia los productos, también se puede resolver con el concepto de la ley de acción de masa. En general, no es muy difícil, pero la forma en la que preguntan el tema de la relación, estoy seguro de que a más de uno le ha pillado por sorpresa, ya que no lo preguntan así de forma habitual. En fin, las otras preguntas no las voy a leer para no enrollarme mucho, pero están todas relacionadas con la aplicación del principio de Le Chatelier. Claro, las preguntas no son muy difíciles, pero algunas de ellas están formuladas de forma original, de manera que no son las típicas preguntas que han puesto en años anteriores. De manera que vamos a valorar la pregunta diciendo que la dificultad del concepto teórico es media. Realmente, si hubieran puesto unas preguntas de forma directa, yo diría que es fácil, pero en este caso le han dado una vuelta a esta cuestión en la cual aplicamos el principio de Le Chatelier y hacen que la dificultad del concepto sea más difícil y la aplicación también. Este ejercicio yo en el examen no lo habría cogido, o desde luego habría cogido antes las dos cuestiones anteriores que esta cuestión 3. De todas maneras, no es que sea extremadamente difícil. Desplazamiento de equilibrio químico y principio de Le Chatelier no son los conceptos teóricos más difíciles de la historia de la química, obviamente. Pero ya os digo que esta originalidad la voy a poner alta, quizá me he pasado, puede ser, pero la voy a poner así porque me parece que le han dado una vuelta a esta pregunta, que es muy típica y me parece una pregunta que suele salir mucho y que es imprescindible que salga, ¿eh? Estoy de acuerdo con que pongan este tipo de ejercicio. Lo que ocurre es que a veces los profesores ya buscamos inventar cosas que ya no se pueden inventar. El principio de Le Chatelier es el que es y a veces al retorcer las preguntas es verdad que dificultamos la resolución de las mismas. Y personas que dominan este tema se encuentran con que no saben bien qué responder. Pero bueno, la cuestión, como veis, tiene un nivel de dificultad un poquito más alta que las dos anteriores, por lo tanto yo esta cuestión no la resolvería o no la respondería en este examen. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, claro. La cuestión 4, como veis, es sobre ácido y base, tal como dice, y es una cuestión bastante extensa, con 4 apartados. Un ejercicio que me ha gustado porque no es el típico, ¿vale?
En el primer apartado nos dice, se dispone de 3 disoluciones, una de ácido yódico, otra de ácido hipocloroso y otra de ácido nitroso. Las 3 a la misma concentración molar inicial del ácido. Razone cuál de estas disoluciones tendrá un mayor valor del pH. En el apartado B nos dicen lo siguiente. Ordene justificadamente, de menor a mayor basicidad, las bases conjugadas de los 3 ácidos anteriores. Apartado C. Razone si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Y lo mismo nos piden en el apartado D. Como veis, toca muchos puntos de teoría del tema de equilibrios ácido-base. Me parece muy interesante, nos da los datos, lógicamente, de las constantes de acidez de los ácidos débiles y la constante de disociación del agua. Y el ejercicio está bien tirado, me gusta. Es un ejercicio diferente de lo que suelen poner. No es muy difícil, pero si no tienes los conceptos claros, no lo podrás hacer fácilmente. De manera que vamos a poner que la dificultad del concepto teórico es media, la dificultad en el desarrollo también es media, aunque no es excesivamente complicado el tema matemático, pero sí tiene su complejidad el tema de la justificación mediante ecuaciones químicas de las preguntas. Las leyes o principios que intervienen, equilibrios ácido-base e hidrólisis de sales, y la originalidad, vamos a ponerle que es una originalidad alta, porque realmente el ejercicio yo creo que lo han pensado bien, han preguntado muchas cosas importantes de la teoría del equilibrio ácido-base y bueno, me ha gustado. Claro, aquellos que no dominéis esta parte teórica, pues os costará bastante. Yo de hecho veo que es un ejercicio con una complejidad suficiente para no elegirla en el examen. Una cosa es que a mí como profesor me guste esta pregunta y otra cosa es que yo, si fuera estudiante, eligiera contestar esta pregunta. Me lo pensaría. Realmente, de momento, las que me parecen más fáciles son la 1 y la 2. Esta, de momento, no la elegiría porque creo que hay cuestiones más sencillas. La cuestión 5 trata sobre reactividad y formulación orgánica. Y esta es la pregunta regalada. Así es la vida. Es el último tema que se toca en el curso normalmente y me parece que es una pregunta muy fácil. Si la has preparado, claro. Si te la has dejado, lo siento por ti porque este tipo de preguntas está regalada. Normalmente nos piden que formulemos los compuestos que aparecen en pantalla y además que completemos las reacciones químicas que nos proponen. En este año nos han propuesto una serie de reacciones químicas que son muy facilitas. Una oxidación de un alcohol para ir a acetona, lógicamente el alcohol debe ser el secundario, y nos proponen una reacción de sustitución nucleófila en la que interviene el amoníaco, facilísima, una esterificación, típica donde las haya esta reacción, y una eliminación de un alcohol secundario. Como veis, reacciones que no son muy difíciles. Todos aquellos que hayáis preparado esto, puntos regalados o casi regalados. Y quiero comentar aquí una cosita antes de pasar a la valoración. Esto para las personas que están a cargo de estos exámenes. Tengo una duda. ¿Por qué ponéis estos ejercicios de formulación tan fáciles en un nivel de segundo de bachillerato? Vamos, estos ejercicios que ponéis aquí para formular los compuestos se hacían hace no mucho en tercero de ESO. ¿De verdad tenemos que preparar formulación orgánica de forma tan básica? Vamos, yo no pido que pongáis biciclos o que pongáis compuestos espectacularmente complicados de formular, ni compuestos con 19 carbonos. Pero creo que si queremos que los estudiantes aprendan formulación orgánica, hay que subir el nivel de la formulación orgánica, poner un ejercicio donde se formulen compuestos un poquito más difíciles. Porque si no, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo. Que los profesores se saltan este tema, sí. Llega al final de curso y como la formulación es una tontería, les dan a los alumnos 3 hojas con reacciones químicas y les dicen que se las estudien. Y yo recuerdo que mi profesor de orgánica en la facultad ya se quejaba de que llegábamos sin tener ni idea de orgánica. Y tenía razón, la verdad, tenía razón. Y es porque realmente yo creo que la química orgánica debería tener un sitio mucho más destacado en nuestro sistema educativo en segundo de bachillerato. Tener en cuenta que la química orgánica es, vamos, mayoritaria, ¿no? Lo siguiente en las reacciones químicas. Los compuestos orgánicos son muchos millones frente a unos pocos cientos de miles de los compuestos inorgánicos. En fin,
Creo que a esto habría que darle una vuelta, pero como yo no soy ni consejero de educación, ni ministro, ni soy nadie, pues bueno, simplemente lo dejo aquí como una opinión personal. Creo que la química orgánica en el sistema español y en concreto en la Comunidad Valenciana se debería trabajar con mucho más detalle y más tiempo, en detrimento de otras partes que ya se han trabajado en primero de bachillerato. Bueno, o si no, trabajarlo en primero de bachillerato, pero yo considero que es una parte de la química muy importante que se tiene que trabajar en segundo. Aunque también reconozco que el temario de química en segundo de bachillerato ya es muy extenso. Y claro, si queremos dar más química orgánica, ¿qué quitamos? Bueno, pues sí, una buena pregunta. Porque claro, igual que yo digo que hay que dar más orgánica, también hay que dar muchas otras cosas. Y no da tiempo a todo. En fin, una pequeña reflexión en voz alta y vamos ya con la valoración. La dificultad del concepto teórico fácil, dificultad en el desarrollo fácil, ya que nos han puesto reacciones químicas orgánicas muy sencillas. La reactividad de compuestos orgánicos y formulación orgánica son los conceptos que intervienen, ya incluso nos lo dicen en el principio de la cuestión, y la originalidad, pues en este caso, se va a quedar con baja. Y esta es la tercera cuestión que yo resolvería. Resolviendo las cuestiones 1, 2 y 5, creo que podemos sacar muy fácilmente 6 puntitos. Continuamos con la 6. La última de las cuestiones es de cinética química. Es una cuestión muy típica, pero en la que nos preguntan muchas cosas. De hecho, nos preguntan prácticamente todo lo que entra en este tema en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana es que entra esto. No se estudian mecanismos de reacción, no se hace mucho hincapié en la teoría de las colisiones, ni en la teoría del intermedio de una reacción, sino que se pregunta lo que veis en este ejercicio. Se considera una reacción con una estequiometría peculiar, 3 de A más 2 de B para dar 2 de C. Se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta 4 veces. Es decir, que el orden de la reacción respecto de A pues es 2. No hace falta ser un genio, pero esto hay que saber demostrarlo. Mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. Es decir, el orden de la reacción respecto de B es 1. Fijaos que simplemente, sin hacer ningún cálculo, ya he contestado prácticamente la pregunta A. Estos ejercicios de cinética no son muy difíciles, pero a mucha gente se le atasca el hacer las demostraciones, porque una cosa es decirlo como lo estoy diciendo yo y otra demostrarlo en el examen. En fin, nos preguntan el orden de la reacción, bueno, la ley de velocidad, luego nos piden el valor de la constante de velocidad en una serie de condiciones, importante saber obtener las unidades de la constante de velocidad, luego la velocidad de desaparición de A y la de aparición de C, y justifique por qué la velocidad de la reacción aumente con la temperatura. Como he dicho, se pregunta todo y, salvo que tengas preparado perfectamente el tema de cinética, pues te costará hacer el ejercicio. El ejercicio en sí mismo no es muy difícil, vamos ahora con la valoración, pero hay que tener el tema perfectamente preparado porque preguntan muchas cosas. De hecho, yo esta cuestión, aunque no me parece muy difícil, digamos que sería mi cuestión reserva. Yo haría la 1, la 2, la 5, y si no estoy muy seguro en alguna de las anteriores, sobre todo la 1 o la 2, me vendría por esta cuestión 6. Valoramos como siempre. Concepto teórico fácil. No tiene dificultad, el desarrollo es muy fácil. Prácticamente no hay que hacer cálculos matemáticos y los que hay que hacer son muy sencillos. Los principios que intervienen, la ecuación de velocidad y la ley de Arrhenius. Y la originalidad pues es baja, porque aunque preguntan muchas cosas, todas estas cosas las han preguntado otros años, ya que, como digo, el temario de cinética química en la Comunidad Valenciana es muy pequeñito y se puede ver prácticamente en una semana. Vamos ahora con el problema número 1. Aquí ya vamos con ejercicios más complejos. El problema 1 es de cálculos estequiométricos. En principio, un ejercicio que un estudiante de primero de bachillerato debería saber hacer. De hecho, la estequiometría es un área de la química que es transversal. Afecta a prácticamente todas las partes del temario donde hay cálculos químicos. En este caso, debemos recordar que en segundo de bachillerato no se trabaja casi estequiometría de forma directa, pero hay que saber hacerla. Y nos han puesto un ejercicio que tiene una dificultad más alta que otras veces, pero más por el enunciado que otra cosa, pienso yo, porque el ejercicio, una vez lo vas haciendo, no es tan difícil. Pero claro, nos hacen trabajar con gases en este caso y con porcentajes en volumen. Y mucha gente no sabe que el porcentaje en volumen es
Lo mismo que la fracción molar en gases, solo que el porcentaje en volumen para transformarlo en fracción molar hay que dividirlo entre 100. Y claro, si no sabes eso o no sabes que el porcentaje en volumen es igual que el porcentaje en moles, se te puede complicar el ejercicio. La valoración, porque no lo voy a leer porque es un poquito largo y el vídeo se me está alargando ya en exceso, es la siguiente. La dificultad del concepto teórico es media. Ya os he dicho, este ejercicio de estequiometría no es tan fácil y además incorpora conceptos como rendimiento de una reacción. La dificultad en el desarrollo es media. Los principios que intervienen son estequiometría, rendimiento de una reacción, ecuación de los gases ideales y la originalidad es media. Es una originalidad que está bien. La verdad es que el ejercicio me parece que tiene un nivel de dificultad que yo no lo haría. Yo este ejercicio no lo haría. Yo el problema 1 diría pasa palabra y paso al siguiente, porque lo veo que tiene un nivel de complejidad bastante alto para lo que es habitual en los ejercicios de estequiometría. Entendedme bien, yo no tendría personalmente problema en hacerlo, pero si fuera estudiante, paso palabra y buscaría otro. Ya os digo yo que si fuera estudiante haría el 3 y el 4, porque el ejercicio 2 que vamos a ver ahora tampoco es excesivamente fácil. Vamos con el problema 2, que es de equilibrio químico. Bien, como veis, nos dan unas cantidades iniciales de reactivos y productos, solo que uno de los productos, que es el agua, no nos dan su cantidad inicial. Pero nos dan la presión total en el reactor para que podamos calcular esa cantidad de agua. A partir de las cantidades en equilibrio en moles, nos piden que calculemos K sub C y K sub P, lo cual no parece muy difícil a priori. Y en el apartado B nos dice si se extraen del reactor los gases monóxido de carbono y agua en su totalidad, calcule la cantidad en moles de las 4 sustancias una vez se haya alcanzado el nuevo equilibrio. Bueno, el ejercicio a mí no me parece difícil. Realmente, ahora que lo estoy leyendo, me parece que no es especialmente complicado si lo leemos con atención y tenemos claros los conceptos fundamentales. Aún así, el enunciado está expresado de forma diferente a lo que es habitual y eso hay a gente a la que le puede hacer que el ejercicio sea más difícil de lo que se esperaba. La dificultad del concepto teórico, por lo tanto, voy a poner que es medio, pero más que nada porque interviene en una serie de conceptos, tal como nos dan el enunciado, que nos puede costar un poquito entenderlo, lo que tenemos que hacer. La dificultad en el desarrollo es media, más que nada porque siempre en ejercicios de equilibrio químico hay un aparataje matemático, por supuesto no excesivo, pero que siempre dificulta la obtención de los resultados. Los principios que intervienen, ley de acción de masas y cuadro de equilibrio químico, y la originalidad es media. Vamos a ver. El ejercicio a mí no me parece especialmente complicado, pero tampoco es especialmente fácil. Si no tenéis claro cómo hacer este tipo de ejercicio de equilibrio químico, yo me lo habría saltado. De hecho, yo ya he dicho que yo me habría ido por el 3 y el 4. Pero reconozco que entre el 1 y el 2, yo preferiría hacer el 2. Me parece un poquito más fácil y más rápido de hacer. ¿Vale? Pero bueno, esto tampoco son ejercicios tan difíciles, ¿vale? Pero, bueno, si hay unos ejercicios más fáciles, pues yo prefiero hacerlos fáciles. No sé, ¿qué opináis vosotros? Vamos a por el 3. El problema 3 es de reacciones de ácido-base y de cálculos estequiométricos. Bueno, no lo voy a leer para que no os alargue esto mucho, vosotros ya lo podéis leer, podéis parar el vídeo y lo leéis. En el apartado A nos piden un ejercicio de disoluciones, que calculemos la concentración en mol partido litro del ácido clorhídrico comercial. Claro, de ese ácido clorhídrico nos han dicho que tiene densidad 1,19 kilos por litro y una riqueza del 38% en masa. Este tipo de ejercicio me parece regalado, ya que se hace en primero de bachillerato y es muy sencillo resolverlo tomando una base de cálculo. En el apartado B nos piden que calculemos la concentración de la disolución B, que es una dilución de la A, y que calculemos el pH. Ejercicio muy básico de nuevo y además nos piden el pH de un ácido fuerte. Esto hacía años que no lo veía yo en la PAU de la Comunidad Valenciana. Muy fácil. Y luego nos proponen una reacción de neutralización con una base, que es el hidróxido de sodio, y nos piden que calculemos el pH de la disolución final, considerando los volúmenes aditivos. Este es un ejercicio que de nuevo vuelve a ser de estequiometría. Y no me parece muy difícil porque de nuevo el hidróxido de calcio es una base fuerte. Con lo cual,
No tenemos que utilizar en ningún momento el concepto de constante de equilibrio, de acidez o de basicidad, y el ejercicio a mí me parece fácil, aunque reconozco que si no estáis acostumbrados a hacer este tipo de ejercicio, quizá el problema 2 os parezca más fácil. Y claro, nos estamos encontrando aquí ya ante una dificultad en este examen. He presentado 3 problemas y no hay ninguno que sea extremadamente fácil. A mí me parece el problema 3 más fácil, pero tampoco es tan fácil, ¿eh? Vamos a valorarlo. Dificultad del concepto teórico, medio. Hay que recordar que hay que suponer una base de cálculo, hay que hacer diluciones, hay que hacer neutralizaciones. Es un ejercicio de mucha química. Y aunque yo he dicho que me parece fácil y que lo elegiría antes que el 2, me lo estoy pensando, ¿eh? No lo tengo tan claro. La dificultad en el desarrollo, media. Muchas operaciones y con una dificultad razonable. Principios o leyes que intervienen, disoluciones, base de cálculo, dilución, reacciones, ácidos y bases fuertes. Originalidad, media. Como veis, en química, de 3 problemas que llevamos, los 3 tienen un nivel de dificultad más que razonable. Me temo que eso se va a notar en las notas, ya que aunque podéis elegir, no hay una elección clara en la cual se regale ningún ejercicio. No sé qué opináis vosotros, lo espero en los comentarios. Pero antes vamos a rematar el problema 4. El problema 4 es un ejercicio de reacciones redox. Y, por supuesto, y como he dicho, está la infaltable opción de cálculos estequiométricos. Los cálculos estequiométricos impregnan toda la química, sobre todo en la parte de química cuantitativa. Nos proponen una ecuación química redox, nos piden que la ajustemos y que luego hagamos una serie de cálculos estequiométricos. Por suerte, en este caso, no interviene el concepto de reactivo limitante en el apartado B, lo cual habría dificultado más aún el problema. Bien, yo creo que este es el ejercicio a priori más sencillo de todo el examen. Sin ser especialmente fácil, las ecuaciones químicas de oxidación y de reducción son bastante fáciles de ajustar, ya que estamos ante un viejo conocido como es el dicromato y el cloruro que se va a oxidar a cloro. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a decir que la dificultad del concepto teórico es fácil, quizá medio fácil, hubiera sido más justo, pero bueno, vamos a poner fácil porque a estas alturas ajustar reacciones redox debemos saber hacer todo. En segundo de bachillerato no podemos fallar esto. La dificultad en el desarrollo es media, ya que es un proceso un poco pesado el ajustar las semireacciones y obtener la ecuación química global. Los principios o leyes que intervienen, ajuste por el método de ion-electrón y estequiometría, y la originalidad pues es baja, porque este ejercicio siempre que se plantea de la misma forma. ¿Cuándo plantearán en la PAO de la Comunidad Valenciana un ajuste en medio básico? ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, pero estad atentos porque en cualquier momento puede caer, ya que creo que llevan 20 años o más poniendo solo ajustes en medio ácido, y en algún momento van a cambiarlo. Así que no despreciéis el aprender a ajustar reacciones redox en medio básico. Y como veis, 4 problemitas, todos con su nivel de dificultad. Fácil, 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 no hay ninguno. Yo he dicho que cogería el 3 y el 4, aunque entre el 2 y el 3 también tuvo. Todos tienen su nivel de dificultad y próximamente los veréis resueltos en mi canal con todo detalle y con explicaciones paso a paso como a mí me gusta hacer. Y ya llegamos al final del vídeo, que se me ha alargado de nuevo más de lo que yo esperaba. Quiero recordaros que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Ya me despido, que ya sé que llevo mucho tiempo hablando. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.